Vamos a dar gracias al Señor por las ofrendas, vamos a dar gracias al Señor por la palabra del Señor en esta mañana. Así que les voy a pedir pues que oremos. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por este tiempo, por este año, Señor, que tú nos has permitido estar. Señor, por tu gracia, tu poder, tu misericordia, guiándonos, revelándonos tu palabra, Señor, desde este púlpito, Padre, de los estudios bíblicos. Señor, gracias por tu inspiración de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es el fundamento, Señor, de nuestras vidas, porque tú en ello revelas, Señor, tu perfecta voluntad. Porque has sido inspirado, Señor, por ti. Eres inspiración, Señor, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Señor, y consideramos tu palabra para como guianza, Señor, y fundamento para nuestras vidas, porque en él revelas tú tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por la iluminación y el conocimiento y la inteligencia espiritual que tú nos das para entender esta revelación maravillosa, Señor. Gracias, Padre, que por medio de esta revelación nos mantenemos firmes. Como tu palabra dice en Colosenses 4:12, Señor, firmes, completos y perfectos en Cristo. Porque esta es la voluntad de Dios. Gracias, mi Dios. Y oramos en esta mañana, Señor, que esta palabra sea de bendición y de revelación para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Liliana leyó mi texto en esta mañana, así que en muchas oportunidades a veces coincidimos. Nosotros no nos ponemos de acuerdo en la casa para decir qué música vas a tocar para yo predicar o qué palabra vas a traer para yo. No nos comunicamos. Ella hace por su cuenta y yo estoy por mi cuenta, y cuando venimos acá, Señor, gracias. ¿Qué tal este acontecimiento que estamos celebrando en este tiempo? Solamente en la fe cristiana, solamente el cristiano es el que celebra en comparación con las otras religiones. Porque el cristianismo no es religión, cristianismo es una relación con Dios. Pero en el cristianismo, comparando con muchas otras fees y religiones que hay en el mundo, es la única fe que celebra el nacimiento y la muerte del líder de esta fe, que es Dios mismo, Jesucristo. No tengo conocimiento que en otras fees, en otras religiones, en otras creencias, es lo mismo que en el cristianismo. Y es por ello que es único. La razón por lo que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús es algo sin precedentes en realidad, porque a veces lo hemos celebrado desde que hemos nacido, hemos sido inculcados por medio pues de nuestros padres al estar envueltos en la Iglesia Católica. Obviamente ellos también celebran esto y hemos crecido en este ambiente de celebrar la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y para nosotros tal vez se ha convertido como en algo tradicional que tenemos que hacerlo todos los años. A lo que quiero enfatizar es esto de que es porque hemos nacido en esto, en el catolicismo, y ahora que llegamos a Cristo y llegamos a conocer un poco más de su palabra, esta celebración medio que se ha opacado un poco. It has faded away a little bit, por la misma razón que lo hemos celebrado y celebrado todos los años. Nunca en mi vida he podido considerar en lo que mi espíritu está discerniendo y sintiendo, y en este año, al celebrar especialmente hoy día el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto no quiero pretender que
he llegado al total entendimiento de la revelación de la palabra del Señor. Pienso de que hay mucho que todavía tengo que yo aprender y conocer, pero hasta donde lo que el Señor me ha mostrado en su palabra y entender el propósito y el plan de Dios, el significado de la celebración de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en este momento les puedo confesar, dentro de mi ser, en mi espíritu, están, ¿cómo podría decir?, corriendo ríos de agua viva, es como un huracán del Espíritu de Dios moviéndose dentro de mí, que tengo que mantenerme cuerdo, así como Pablo dice de que estar locos por Cristo cuando estamos solos, pero cuando estamos al frente comunicando, necesitamos mantener la postura para poder comunicar lo que necesitamos comunicar y compartir. Pero en este momento les confieso de que lo que antes no veía, en este momento puedo discernir la razón por la cual celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, porque me imagino el sentir de nuestro Padre Celestial. Para aquellos que hemos sido padres, que hemos tenido hijos, podemos tal vez hasta cierto punto entender el significado del nacimiento de un hijo o de una hija. Y nosotros con mi esposa tenemos 3 hijos y me acuerdo del nacimiento de cada uno de ellos y el significado que tiene de saber de que un ser, de que es el producto del amor y de la unión de un matrimonio. No hay nada más gozoso de sentir y ver la manifestación y la evidencia del nacimiento de este nuevo ser. Y yo tuve el privilegio, no con mis 2 primeros hijos, con Jonathan y Juliana, pero con David tuve el privilegio de cortar el cordón umbilical. Y no lo hice con mis primeros hijos porque el doctor, no sé, pensaba de que lo iba a hacer mal, no sé qué pasaba, pero es costumbre en muchos lugares, es costumbre que el padre corte el cordón umbilical. Lo hice con mi hijo menor, con David. Y estaba presente en el parto, en el nacimiento de mis 3 hijos. Estuve presente y es un gozo que invade el ser de uno, ver ese ser que nace y lo gozoso que se manifiesta, sentimos en nuestro corazón de poder ver esto maravilloso en nuestras manos y poder cargarlo y poder tenerlo en sus brazos y orar por él en ese momento, porque yo oré por mis 3 hijos cuando ellos nacieron, los dediqué yo personalmente al Señor, ese momento que ellos nacieron al Señor, que nacieron por primera vez, los dediqué en ese momento a mis hijos. Y luego lo hicimos, por supuesto, en la iglesia. Pero la emoción que hay de ver un ser nacer de nuestros hijos, y cada uno de ustedes han tenido esa experiencia, y nuestra hermana Yolandita es la única, la más pequeña que ha tenido esa experiencia no hace mucho tiempo atrás. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, y los que estamos conectados, hemos tenido esa experiencia, ese gozo, ese júbilo de poder tener un hijo. Pero imagínense, nuestros hijos es dentro de nuestra familia. Imagínense, nuestro Padre Celestial, porque yo pienso que Él también ha tenido que haberse celebrado en el corazón de nuestro Padre Celestial de ver manifiesto en este tiempo ahora de el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, el Hijo, Dios el Hijo, es el plan perfecto de Dios, escuchen, es la manifestación
de la fidelidad de Dios y quién Dios es. Es la fidelidad de Dios hecha carne. Y esto es como quiero proyectar en esta mañana, mis hermanos, este significado de la fidelidad de Dios. De la misma forma, como dice la palabra en Juan 1:1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. Y yo me preguntaba cuando estaba meditando en esto, ¿cómo es que esta meditación de la palabra hecha carne ya lo hemos traído? Pero estaba meditando en esto el día de anoche, el día de ayer, estaba pensando y meditando en mi espíritu y me preguntaba, Señor, ¿cómo sin Cristo, sin Dios, sin nuestro Señor Jesucristo, cómo podemos realizar, cómo podemos ver, cómo podemos entender la palabra de Dios? Porque la palabra no es algo material, ¿ok? La palabra no es algo material. Lo que yo estoy comunicándoles a ustedes no es nada material, ¿ok? No lo podemos tocar, lo podemos escuchar. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos comprenderlo? Porque la fidelidad no es algo que lo podemos tocar, no es algo que lo podemos ver, no es algo que podemos interpretarlo, porque es un concepto, no es algo material. Entonces, cuando estaba meditando en esto, al igual que la palabra de Dios, aquel verbo se hizo carne, de la misma forma la fidelidad, the faithfulness of God, la fidelidad de Dios se hace material en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y escúcheme por favor, porque quiero llevarlos en este momento, lo que estoy compartiendo, a esta esfera, a este mundo espiritual en la cual nosotros somos parte de este reino, porque es un reino espiritual. No es un reino material, no es un reino que podemos ver con nuestros ojos, como dice la palabra, pero es un reino en la cual nosotros vivimos y nuestro rey está reinando en este momento desde su trono. Y podemos, y si es que me permiten, mis hermanos, poder expresar esto, el significado acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la importancia que es para cada uno de nosotros de entenderlo esto, porque en Jesucristo se resume, se manifiesta, se hace carne, se comprueba y se ve la fidelidad de Dios, se ve la palabra de Dios hecha carne. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene tan gran significancia porque es el comienzo del cumplimiento del plan de Dios. Yo oro en el Señor de que ustedes puedan captar esto, porque yo no lo había visto de esta forma antes, porque puedo entender al conocer la palabra, al conocer el plan de Dios, al conocer la voluntad de Dios por medio de la palabra y entender ahora, estar celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ahora entiendo la importancia de su nacimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos revela, nos manifiesta la perfecta voluntad de Dios, la perfecta fidelidad de Dios, porque la fidelidad no es algo vacío. Ahora podemos verlo en la persona
de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma que la palabra, el verbo, que estaba desde el comienzo, como dice, en el principio era el verbo, pero ¿cómo podemos, el verbo, cómo podemos tocarlo, cómo podemos manifestar, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo? Ahora podemos ver aquel verbo, como Pablo dice, como Juan dice, aquel verbo que pudimos verlo con nuestros propios ojos, pudimos tocarlo con nuestras manos y estuvimos en su presencia. De la misma forma, la fidelidad de Dios podemos ver ahora reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les quiero, mis hermanos, llevar a este lugar en el Espíritu, de que entiendan de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el inicio del fin del plan de nuestro Creador Dios, de nuestro Padre. Y no hay cosa más importante que celebrar el comienzo precisamente de este inicio, cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Ahora, ¿qué cosa es fidelidad? ¿Qué es fidelidad? ¿Y qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad, yo he escrito algo acá. Fidelidad es la cualidad de ser fiel, leal, de cumplir lo que promete, de cumplir lo que se promete. Un ejemplo claro, hay muchos ejemplos. ¿Cuántas cosas nosotros prometemos? Y la fidelidad se va a demostrar cuando cumplimos lo que prometemos. En el caso en un matrimonio, eso es lo que ocurre. Cuando nos casamos frente a los testigos y frente a Dios, todos llevamos esos votos de cumplir y de prometer, pero sabemos de que en muchas ocasiones no se mantiene, entonces somos infieles a nuestra promesa. En el caso de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, fidelidad es su naturaleza, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. En el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, la palabra del Señor dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Está hablando de Él, está hablando de que Dios prometió algo. Y cuando Dios promete, lo cumple. Entonces, cuando llegamos a entender la palabra del Señor y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, es de que Él es fiel y en Él no hay cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Entonces, el no cambiar es la fidelidad de Dios. Porque si Él cambiara de parecer, entonces Él no es fiel. Entonces, ahora tenemos en nuestro Creador la imagen o el ejemplo de lo que realmente es ser fiel o lo que es fidelidad. En Él, en Dios mismo está cimentado para nuestro ejemplo lo que es fidelidad. Y para nosotros, Él es nuestro ejemplo porque Él prometió de ser fiel. Pero ¿ser fiel a qué? ¿A qué ser fiel? ¿Cuál es el plan de Dios? Porque para demostrar o manifestar nuestra fidelidad necesitamos
prometer algo. Si no, fidelidad no tiene sentido, no tiene de qué ser fiel. Uno dice, bueno, yo soy fiel, pero ¿fiel a qué? ¿A qué soy fiel? Siempre tiene que haber un motivo, una razón por la cual nosotros somos fieles. Fieles a lo que hemos prometido, fieles a lo que nos hemos encomendado. Entonces, la fidelidad de Dios se refleja en que Él prometió. ¿Pero prometió qué? Él prometió restaurar la relación que se rompió en el huerto del Edén. La relación que se rompió en el huerto del Edén es la razón de la fidelidad de Dios. Y desde aquel entonces, desde cuando el hombre cayó, Dios, como hemos estudiado anteriormente, Dios ya a él no le tomó por sorpresa el pecado de Adán. Él sabía. Inclusive Dios sabe, como leemos en el libro de Apocalipsis, de que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sabemos de que Dios sabe todo. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él está fuera del tiempo. Y por ello que la fidelidad de Dios es parte de su naturaleza. Él no puede mentir, porque si desde el momento que Él miente, deja de ser Dios y deja de ser fiel a su palabra. Y es por ello que nosotros podemos cimentar nuestras vidas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de su verdad y nos habla de su fidelidad. Y Él lo que promete lo cumple. Y la fidelidad, escuchen, la fidelidad de Dios se centra, escuchen, se centra, el plan de Dios se centra, la fidelidad de Dios se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque es en este tiempo de su nacimiento en que el Padre ve, y yo me imagino, como dije anteriormente, el júbilo y el gozo que puede haber en el corazón de un Padre, de nuestro Padre Celestial, al ver que nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento, y yo me imagino el gozo y el júbilo que hay de que por 4,000 años su creación ha estado en manos del enemigo y ha estado manifestando su creación la naturaleza del enemigo, pero ha llegado el momento de romper con esa naturaleza, ha llegado el momento, o mejor dicho, el comienzo del fin del enemigo. Es el comienzo del fin de esa naturaleza pecaminosa. Y es por ello el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación de la fidelidad de Dios, porque Él prometió de que Él iba a restaurar esta nación, o esta generación, o esta humanidad, o esta creación. Él lo iba a restaurar y Él es fiel a su palabra, y es por ello que lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que es tan importante el nacimiento, porque yo me imagino eso, mis hermanos. Y es por ello de que puede haber tan júbilo, tanta importancia en el nacimiento de nuestro Señor, como es tanta importancia la muerte, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Si es que no hubiera nacido, no hay obra redentora. Entonces, el nacimiento es sumamente importante. Es de júbilo y de gozo, y es por ello que lo que dice Lucas en el capítulo 2, y lo vamos a leer en un momento. Yo puedo ver, mis hermanos, puedo discernir esto. Hay tanto que decir referente a la fidelidad de Dios. Puedo ver el plan de Dios a través de los 4,000 años en lo que nos habla en la palabra.
Algo importante que necesitamos esto decir, porque es parte, porque esto es su fidelidad, lo que dije anteriormente de que Dios no puede mentir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él se mantiene firme. Pero alguno va a decir, pero entonces Él tuvo el antiguo pacto y ahora tiene el nuevo pacto. Entonces Él cambió. Él prometió, escuchen, Él prometió al pueblo de Israel de que Dios haría un pacto con el pueblo de Israel. En aquel tiempo lo hizo. Y les dijo a ellos el antiguo pacto, el pacto mosaico, ¿ok? Les dijo a ellos, yo hago este pacto con ustedes y es un pacto perpetuo. Dios le dijo eso a Israel en muchas ocasiones, ustedes lo pueden leer. Es un pacto perpetuo. Entonces decimos, si Dios prometió a Israel un pacto perpetuo, entonces está mintiendo porque ahora tiene un nuevo pacto. ¿Dónde está la respuesta? La respuesta está en que tenemos que seguir leyendo la palabra, donde habla y promete, lo promete a David, le promete a Salomón, le promete a la mayoría de los reyes que están en Jerusalén, de Judá y de Benjamín, les promete esto. Pero ¿qué es lo que dice luego que les promete de que Dios va a tener un pacto con ellos, un pacto perpetuo? Les dice, si es que se mantienen ustedes fiel. Dios no cambia, Dios no miente. Él promete un pacto perpetuo al pueblo de Israel, les prometió. Pero como hemos aprendido, fue un pacto condicional, un pacto sujeto a que el pueblo se mantenga firme. Y si no, Dios continuaba fiel a su palabra, pero quien no fue fiel fue el pueblo de Israel. Ellos fueron quienes rompieron ese pacto y por lo tanto ese pacto tuvo que terminar. Ese pacto tuvo que recibir una nueva naturaleza. Tenía que ser de nueva, diferente naturaleza ese pacto. El pacto nuevo. Entonces, en el deseo de Dios de restaurar esta relación que se rompió en el huerto del Edén, Él promete, Él llama a Abraham, el cual lo conocemos como el padre de la fe, llama a este hombre y a él le promete. Entonces, cuando leemos en Hebreos 6, versículo 13 en adelante, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Escuchen, este pacto que Dios hace con Abraham, este es un pacto anterior al pacto que hace Dios con Moisés. El pacto mosaico, como lo hemos aprendido, es un pacto condicional. Pero este pacto que Dios está haciendo con Abraham no es un pacto condicional, es un pacto incondicional de diferente naturaleza. Y a Abraham sí le promete de prometerle a él algo y lo va a cumplir. Porque este pacto que Dios tiene con Abraham es un pacto incondicional, diferente al pacto mosaico. Y es por ello de que aquí le dice a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién esperó? Abraham. Esperó con paciencia
y alcanzó la promesa. ¿Cuál es la promesa que le había dado? Un hijo. El hijo de la promesa. Es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, el hijo de la promesa. Porque Isaac, siendo el hijo de la promesa, es un milagro en Sara. Un milagro porque Abraham era viejo para tener hijo, Sara era viejo para tener hijo, y fue un milagro de Dios en esta pareja. Nuestro Señor Jesucristo es un milagro. ¿Por qué? Porque María no había conocido hombre. Entonces Jesús es el hijo de la promesa. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a ser, como sabemos, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo está Isaac, está Jacobo, está Isaac, está Abraham. Entonces, Dios bendice a Abraham. Dice, y yo te multiplicaré. Te daré gran abundancia y te multiplicaré. Así como la estrella en el firmamento y la arena que está en el mar, así será tu descendencia. ¿Qué está hablando Dios acerca de esta promesa? Esta es la promesa que Dios le está dando a Abraham y él lo va a cumplir. Y esto es la fidelidad de Dios. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta, se hace carne, se revela, se comprueba de que Dios fue fiel a su promesa. A pesar de que Israel no cumplió con lo que ellos tenían que cumplir, no fueron fieles a la promesa, al pacto, el pueblo de Israel, pero sí le prometió a Abraham de que esa promesa iba a llegar. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Lo que dice ahí es de que cuando dos personas quieren ponerse de acuerdo en algo o quieren tener un pacto, entonces ellos realizan este juramento. Se comprometen en algo o pueden firmar un contrato para decir, bueno, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que yo voy a hacer, entonces juramos por medio de este contrato que vamos a cumplir. Entonces, cualquier discrepancia que hay, ¿cómo se llama? Cualquier acuerdo, entonces queda solucionado con esta promesa o con este juramento que se ha hecho y queda establecida. Lo mismo dice Dios en el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Aquellos que van a venir por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Dios, queriendo mostrar su abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué cosa es inmutabilidad? Inmutabilidad es de que se mantiene firme y que no cambia y que no miente. Esa es la inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son estas dos cosas inmutables? Su juramento y su promesa, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Es de que, mis hermanos, es que podemos confiar. Eso es confiar. ¿Confiar en quién? Confiar en Dios. ¿En qué? De que Él es fiel y que Él va a cumplir lo que Él promete. ¿Y qué es lo que Él ha prometido cumplir?
ha prometido cumplir una nueva vida por medio de Jesucristo. Porque su fidelidad, su palabra, su plan, su voluntad está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es en Jesús en donde su plan perfecto es operado. Y es por ello que el celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene tanto significado. Porque es el comienzo del fin del plan perfecto de Dios. Entonces es importante que para nosotros entender esto, de que la voluntad de Dios se revela en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, mis hermanos, podemos confiar, podemos estar con gozo cuando, escuchen, cuando llegamos a entender esto. Cuando llegamos a entender el plan perfecto de Dios que se realiza en nuestro Señor Jesucristo y vemos ahora el nacimiento de aquel acontecimiento que va a cumplirse cuando Él vaya a la cruz, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es tan importante y decimos, Señor, yes, sí, Señor, ahora puedo entender este plan perfecto, el plan que tú has planeado desde antes de la fundación del mundo. Ahora lo vemos en la presencia, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero van a transcurrir 33 años hasta que este plan sea confirmado y sea perfecto y completo, hecho en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos contemplar, podemos ver la obra, podemos ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos gozamos en el significado de lo que significa este nacimiento de nuestro Señor Jesús. Yo sé que me estoy pasando, denme 10 minutos porque quiero terminar leyendo esto, lo de Lucas. El Padre es fiel a su promesa y esto es lo que determina the faithfulness of God. Entonces nosotros podemos descansar en lo que el Señor nos dice en su palabra. Podemos descansar en la fidelidad porque Él no cambia. Él es inmutable. De la misma forma, nuestro Señor Jesucristo también, Él es fiel. A Él también sabemos de que Jesús es Dios. Pero el Padre es fiel a su promesa y nuestro Señor Jesucristo también es fiel a lo que Él vino a hacer. En el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 3, empezando el versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí también pone a Moisés como fiel de la casa de Dios, en este caso de la casa del antiguo pacto, de la ley mosaica. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Cuánto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa de Dios.
O sea, en todo lo que Dios le dijo. Él cuidó del antiguo pacto, cuidó del pueblo de Israel en aquel tiempo, y él fue fiel en toda la casa de Dios, en todo lo que Dios le dijo, como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, ¿cuál es la casa de Jesucristo? Es el nuevo pacto, es la nueva creación, es la iglesia de Cristo, es el reino de Dios. Esta es la casa de nuestro Señor Jesucristo, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Escuchen, esto parece que fuera un pacto condicional. Porque dice acá, si retenemos firme hasta el fin. Lo mismo lo que les dijo al pueblo de Israel. Parece, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el pacto nuevo en la cual nosotros estamos y vivimos no es un pacto entre Dios y el cuerpo de Cristo. El pacto nuevo en el cual vivimos nosotros, en el cual estamos nosotros, es un pacto entre el Padre y la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Es entre el Padre y el Hijo, porque es un pacto incondicional entre el Padre y el Hijo. Y sabemos que el Hijo va a ser fiel. He's going to be faithful always. Siempre va a ser fiel. Y si nosotros somos infieles, el pacto no cambia, no afecta. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos mentir, nosotros no podemos ser fiel, pero Jesús siempre se va a mantener fiel con el Padre, que también es fiel, porque ambos son fieles, y el pacto a donde pertenecemos no puede ser roto, porque es un pacto perfecto y completo. Nosotros somos parte de ese pacto, pero estamos en Cristo. Estamos en Cristo, en el pacto que tiene nuestro Padre Celestial con nuestro Señor Jesucristo. Y este pacto va a ser para siempre, por toda la eternidad. Entonces, ahora ustedes se pueden dar cuenta, como lo hemos venido estudiando, y este nuevo pacto, ¿qué es lo que me brinda este nuevo pacto? Es un pacto de la nueva creación, es un pacto de algo nuevo que está empezando. Y vemos ahora en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vemos ahora, wow, decimos, yes, sí Señor, es el comienzo. Ahora vamos a tener que ver ahora la manifestación de la fidelidad de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo crece y lo vemos caminar por las calles de Jerusalén, por Galilea, por Judea, por Samaria, vemos esa fidelidad, vemos la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, la promesa de Dios hecha carne. Ahora podemos tocarlo, ahora podemos verlo, ahora podemos palparlo, y ahora podemos tener mayor conocimiento de lo que realmente es ser fiel. Ahora lo tocamos, esa fidelidad de Dios, y nos gozamos y nos llenamos de paz. Y es por ello en Lucas, cuando leemos Lucas, ahora podemos entender el significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 2, y con este terminamos, mis hermanos. Voy a terminar de leer esto. Empezando el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Este no soy yo, ¿ok? Yo soy César Augusto, este es Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Verso 4.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Verso 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo que dicen estas palabras para nosotros deberían llenarnos de júbilo, porque entendemos el significado del nacimiento de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Porque después de 4,000 años que esta creación ha estado padeciendo el resultado de lo que la caída del hombre, ahora ha llegado el fin de esa caída, ahora ha llegado el fin. Ahora ha llegado el reino de Dios que se acerca a nosotros, y por lo tanto puede haber paz y gozo en nuestros corazones. Y damos gracias a Dios porque esto ocurrió hace 2,000 años atrás. Y hace 2,000 años atrás nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ahora estamos gozando de esta paz, de este gozo. Ahora entendemos realmente el significado de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección, porque somos los beneficiarios y nos gozamos en la fidelidad de la promesa de nuestro Padre y de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos parte de ese reino, somos parte de esa creación, somos una nueva creación. Ahora tenemos esa naturaleza, la naturaleza de la fidelidad de Dios mora en nosotros y nos lleva a caminar de la misma forma. De la misma forma, así como Dios fue fiel a sus promesas de restaurar esta creación que se había perdido, nuestro Señor Jesucristo es fiel a lo que Él vino a hacer la perfecta voluntad del Padre. También Él fue fiel en su casa, que es esta casa de la nueva creación, y por lo mismo nosotros también pasa por nuestras venas, es parte de nuestra creación, este DNA de la fidelidad de Dios, porque a donde nosotros vamos somos fieles en todas las áreas de nuestras vidas. Y es por ello que nos gozamos. Nos gozamos en el nacimiento y lo celebramos con gozo, mis hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos contemplar, Señor, con júbilo y con gozo el nacimiento en aquel tiempo, Señor, de nuestro Señor Jesús. Gracias por este regalo maravilloso que tú nos das. Gracias, Señor, por rescatarnos de la vida en la cual estábamos, Señor.
Y es porque en aquel tiempo podemos ahora contemplar ese nacimiento con gozo y con júbilo. Porque ahora vamos a reconocer y ver y saber lo que realmente es tener paz en nuestras vidas. A pesar de las circunstancias que nos rodea, podemos entender lo que es paz porque nuestro Señor Jesucristo nos manifestó lo que es paz y gozo en esta vida. Gracias, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por esta preciosa revelación y por tu regalo que nos das, Señor, en el nacimiento de nuestro Señor Jesús y en esta nueva vida ahora que tenemos por medio de su obra redentora. Para la gloria y la honra de tu nombre, mi Dios. Amén y amén.